presidente, a todos los senadores y senadoras de la Comisión Séptima, al señor ministro, al señor viceministro, a todos los integrantes de 14+1 y de los diferentes hospitales que nos acompañan el día de hoy. La semana anterior, gracias a la voluntad de ustedes, nosotros hicimos una intervención extensa sobre este tema. Yo quiero presentar el día de hoy un resumen de lo que dijimos en esa ocasión para reiterar en presencia de estos funcionarios la enorme preocupación del sector hospitalario y del sector salud en general. Lo primero es el tema de los números. Efectivamente, nosotros en una muestra donde están los integrantes del 14+1 en Medellín y además sumamos otras instituciones afiliadas y hospitales públicos de Antioquia, para conformar una muestra de 62 IPS, a corte de diciembre 31 del 2014 llegamos a una cifra de cartera de 1.7 billones de pesos, siendo un factor agravante que el 60% de esta cartera es cartera vencida. Los principales deudores ya han hecho mención, pero en nuestro estudio de cartera encontramos que los principales deudores son Sabia Salud, que es la gran EPS del régimen subsidiado recién creada, que es una entidad mixta, la EPS Comeva, la nueva EPS, Caprecom, MDisalud, Confenalco Antioquia, Saludcop, el Departamento de Antioquia y el Fondo de Solidaridad y Garantía. Esos son los principales deudores y entre ellos solo es una cartera de 1.86 mil millones de pesos con un 62% de cartera vencida. Debo decirles que la comparación con el estudio nacional, quiero presentarles las cifras, recordarlas, el estudio con corte a 31 de diciembre, una muestra de 140 IPS de todo el país, de mediana y alta complejidad, encontramos que la cartera está por encima de los 5 billones, es 5.3 billones con un 58% de cartera vencida, encabezado por la nueva EPS, seguido por Caprecom, Comeva, Saludcop, Sabia Salud, Fosiga, MDisalud, Ecopsos, Café Salud y Confenalco Antioquia. Esas son las principales entidades. Esto hago la comparación para mostrarles que no es mucha la variación, la mayoría de los deudores son los mismos y tienen casi en común todos una condición y es o son públicos o son mixtos, es decir, tienen participación importante del Estado, o son la mayoría de ellos entidades que están de una u otra forma bajo el control del Estado porque están en intervención para administrar o en intervención para liquidar. Es decir, este es un tema que compete especialmente al Estado y que requiere una solución inmediata. Debo recordarles además que esto, como lo decíamos en la semana anterior, la falta de liquidez en el sector hospitalario es de mucha gravedad porque el sector hospitalario es intensivo en mano de obra y tiene gastos en el cortísimo plazo, que son las nóminas y es la reposición de los insumos, equipos con los que nosotros producimos los servicios. Por lo tanto, cualquier alteración en la liquidez para el sector hospitalario genera un importante daño institucional. Y debo reiterarles que para nosotros, a pesar de que esto es muy común y que en muchas ocasiones hemos estado sentados acá y que para muchos observadores ya se ha venido convirtiendo esto en parte del paisaje del sector salud, yo debo decir que no es normal esta cifra de cartera, ni el porcentaje de glosas, ni que se devuelva la facturación, que no se paguen los intereses de mora, que no se respeten los contratos, que muchos pagadores no tengan temor de la ley. Entonces, bajo ese entendido, nosotros le hemos pedido, hemos acompañado el trabajo del Congreso de la República y hemos conversado en múltiples ocasiones con el Gobierno Nacional en búsqueda de soluciones al tema de la iliquidez y la dificultad en el flujo de los recursos. Yo debo decir que ha habido oídos y se han generado algunos tipos de medidas que, a pesar de que aportan a la solución del problema y que compran de alguna manera tiempo o son remedios paliativos, no alcanzan a ser la solución integral a la problemática de flujo de recursos. Pensando hoy en el tema de liquidez y en los daños institucionales que se están viendo en todo el país, estuve acompañando esta comisión en Barranquilla y si ustedes hacen esta audiencia pública en todo el país van a encontrar quejas importantes sobre el tema de liquidez con los mismos nombres de los actores. Debo decirles que pensando en el hoy deberían tomarse medidas inmediatas de la siguiente naturaleza. Primero,
la compra de cartera, hasta el momento, en las últimas tres vigencias, ha llegado a 1.3 billones según datos de la señora viceministra. En este momento se dice que en la cifra de compra de cartera mensual está en 35.000 millones. Yo creo que se tiene que dar, para decirlo de una manera coloquial, un estartazo al sector salud y en trabajo conjunto entre Minsalud y Minhacienda se pueda generar nuevos recursos que ayuden a fondear el mecanismo de compra de cartera que sirva como un mecanismo puente en este momento y, en segundo lugar, que la subcuenta de garantía que está creada, que existe desde el mismo momento en que se reabrió el Ministerio de Salud, pueda tener los fondos suficientes para hacer esas veces de fondo de garantía o fondo de estabilización del sector en este entretanto, mientras se decide cuál va a ser el futuro del sector salud. Otras medidas adicionales. Primera, el giro directo del régimen subsidiado. Ya ha venido funcionando y en gran medida es lo que genera algo de liquidez en el funcionamiento de ese régimen. Pero le falta todavía, está alrededor del 66%. Creemos nosotros que se debería llevar al límite teórico, que es por lo menos el 92%, y se tiene que evitar que se generen rezagos en ese giro directo, rezagos que van creando el hueco que hace que la cartera vencida de ese régimen llegue a cero. Y dos medidas para hoy. Hace una semana fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo. Allí hay dos medidas contempladas para abordar el tema de la iliquidez, que son trasplantes de artículos del proyecto de ley 77 y 24 que ya pasó por esta comisión y que va para plenaria. Uno, el del giro directo del régimen contributivo. Yo creo que el gobierno, conociendo los números y los estados de habilitación financiera de las EPS y viendo que de las 50 solamente hay 13 que funcionan, debería tomar la decisión inmediata de avanzar en el giro directo del régimen contributivo. Eso disminuiría el tamaño del hueco hoy. Y la segunda medida, a las cajas de compensación familiar se les dio la oportunidad, en virtud del Plan Nacional de Desarrollo, de usar unos recursos que están represados de promoción y prevención, y además se le dio un nuevo uso al parafiscal de las cajas de compensación para la habilitación financiera de esas entidades que suponemos, por palabras del mismo ministro de Hacienda, se debe dar después de pagar todas las deudas que tienen ellas con el sector prestador. Nosotros creemos, señor ministro Alejandro Gaviria, que esa medida usted la tiene en la mano y necesitamos que eso avance desde el día de hoy, porque con eso temas como los de Sabia Salud, como los de la nueva EPS, como los de Confenalco Antioquia y como los de todas las EPS o programas de salud de las cajas de compensación tendrían una fuente adicional, una fuente nueva de recursos, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Eso es para el corto plazo. Para el mediano plazo los alentamos a ustedes, señores y señoras senadores, a continuar con el trámite del proyecto de ley 77 y 24, y eso debería tener un mensaje de urgencia o de insistencia para que esto se pueda, en este segundo semestre, se pueda tener una nueva ley de la República que habilite cosas como los créditos blandos, tanto para las EPS como para las IPS, y además la liberación de una gran cantidad de recursos que están atrapados en diferentes fondos. Y por último, debo terminar diciendo que, independientemente de estas, que son medidas que sirven para generar liquidez o para encontrar alguna salida o alternativa a este tema del no flujo de recursos, nosotros sí creemos que el país tiene que dar nuevamente un debate razonable sobre cuál es el sistema de salud que nosotros necesitamos, cuál es el sistema de salud que va a evitar tantos costos de transacción, tantos costos de intermediación y tanta corrupción, que pueda ser amigable para el ciudadano, que tenga muchos componentes automáticos y que construya sobre lo que ya se ha venido consiguiendo. Yo creo que ese es un debate. A pesar de que el gobierno ha dicho que ya todo se está haciendo por la vía reglamentaria, nosotros seguimos insistiendo en que se debería dar el debate. Termino diciendo, rechazamos lo que dijo el señor interventor de Saludcop, lo rechazamos aquí en presencia de ustedes públicamente, porque no puede ser que un funcionario nos llegue a nosotros a decir que de un momento a otro se va a perder el 30% de todas las acreencias. Es que los servicios no se prestaron al 70%, se prestaron completos. Por lo tanto, eso es una irresponsabilidad. Señor ministro Gaviria, le pedimos su intervención sobre ese tema. Y termino con una reflexión, y es la siguiente.
Nosotros no promovemos paros hospitalarios, pero sí tenemos mucho temor de que por sustracción de materia y sustracción de recursos lleguemos a una parálisis del sector hospitalario. Muchísimas gracias. Tiene